Hola, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la unidad 1. Yo soy el maestro Víctor Soria y voy a ser el tutor del módulo 1 del entrenamiento en habilidades clínicas. Para esta primera unidad, que corresponde a las actitudes y características del terapeuta, en esta presentación vamos a verificar de manera general en los siguientes temas: las características indispensables de un terapeuta, las consideraciones sobre el trabajo clínico, las actitudes básicas del terapeuta, algunas consideraciones éticas y qué podríamos entender dentro de los valores del terapeuta. En un primer momento, en relación a las características indispensables del terapeuta, podríamos hablar de cuatro campos: el campo personal, el individual, el técnico y el profesional. Ambos superiores van de la mano, personal e individual, y los que están abajo van también de la mano, los técnico-profesionales. De aquí podemos entender que aquellos que corresponden al campo personal e individual tienen que ver con estas cuatro esferas. En un primer momento tenemos la personalidad, la forma de interacción social, los aprendizajes y la experiencia. La personalidad básicamente hará referencia a estas configuraciones que han resultado del desarrollo del temperamento y el carácter en relación a los rasgos de personalidad que son predominantes en cualquier persona. Recordemos que la personalidad, al ser una construcción individual, pues bueno, los psicólogos y los terapeutas no están exentos de desarrollar rasgos predominantes. Y esto básicamente hace referencia a que tendremos algunos perfiles de personalidad o algunos rasgos, mejor dicho, que pueden favorecer o que pueden obstaculizar algunas pautas de actuación en el campo clínico. Por ejemplo, habrá personalidades que son resistentes al estrés, que funcionan mejor en condiciones de emergencia, en lo que implica la intervención en crisis o la atención psicosocial de emergencia, el riesgo de suicidio, cuestiones de este tipo. Y habrá algunas otras personalidades más sensibles, por así decirlo, o con un rasgo predominante de dejarse llevar por los sentimientos o cuestiones de este tipo, en donde esos escenarios pudieran ser un poco más complicados de llevar a cabo. Eso por un lado. Y por el otro tenemos las pautas de interacción social, que también hace referencia a ciertos rasgos de personalidad, las dimensiones que corresponden, por ejemplo, a la introversión y a la extroversión, y que pueden determinar qué tan sencillo, qué tan cómodo es el proceso de socialización para una persona. También corresponde a la misma interacción social con los consultantes. Recordemos que básicamente el contexto clínico es un encuentro social entre dos o más personas. En ese sentido, habrá terapeutas o clínicos que puedan ser tímidos y que cuando se encuentran con un consultante que es muy enérgico, extrovertido o explosivo inclusive, puede que esto genere un choque, ya sea para el propio psicólogo o terapeuta o para el consultante. Entonces, sabemos que los rasgos de personalidad pues no es algo que se modifique o que se quite o que podamos ocultar. Siempre hay que conservar el sentido de autenticidad en la relación terapéutica, y lo que sí podemos hacer es regular o intentar redimensionar algunas de estas características o de estos rasgos. Recordemos que nosotros nos adaptamos a las condiciones y características del consultante. Por el otro lado están los aprendizajes, que va de la mano con las pautas de experiencia. Básicamente el proceso de aprendizaje da referencia al hecho de que para aprender algo hay que hacerlo. Nosotros podríamos, por ejemplo, saber toda la teoría relacionada a la entrevista, pero no vamos a poder aprender a entrevistar hasta el momento en el que empecemos a entrevistar. Y eso va de la mano con la experiencia, en el sentido del desarrollo, de tener la oportunidad de replicar procedimientos. No necesariamente hacemos referencia aquí a los años de experiencia de una persona, sino más bien a qué tantas oportunidades tenemos para replicar un proceso, como puede ser la evaluación, la entrevista, la formulación de caso, intervención, etcétera. Por otro lado tenemos las características igual personales, pero ahora a nivel técnico, y que aquí hace referencia a los procedimientos. Básicamente a lo que nos referimos es que hay procedimientos que ya están preestablecidos y que tienen ciertos pasos o ciertas pautas o lineamientos que se deben respetar, y que en la medida en la que se respeten lo estaremos haciendo de la manera correcta.
Si no los respetamos y si no seguimos esos lineamientos del procedimiento, lo estaremos haciendo de manera incorrecta. Pensemos, por ejemplo, en la calificación, bueno, inclusive desde la aplicación, la calificación y la interpretación de algún instrumento psicométrico, clinimétrico o de tamizaje. Hay instrucciones claras, precisas, formas de calificación y pautas de interpretación de estos instrumentos. Apegarnos a ello hará que ese procedimiento se esté llevando a cabo de manera correcta. No apegarnos a ello implicará que lo estamos haciendo de manera incorrecta. Entonces, de alguna manera, las cuestiones técnicas hará referencia a conocer qué procedimientos implican qué reglas o qué guías, si estas son modificables o no, y en la medida en la que podamos apegarnos a ello, lo estaremos haciendo de manera correcta. En las características profesionales, básicamente tenemos 3 momentos o 3 pautas. El primero es la formación, que de base ya sabemos que el ideal sería que fuéramos licenciados en psicología con un posgrado en psicoterapia o en psicología clínica. Posteriormente las pautas de actualización, que no son un sustitutivo de la formación. Es decir, yo no puedo dar consulta si soy padre de familia, pero me la paso en diplomados de psicología o de coaching o cuestiones de este tipo. Porque por mucha actualización que yo tenga, esto no me sustituye a la formación. La actualización será un plus para aquellos que ya estamos formados en psicología o en psicoterapia, como pueden ser diplomados, cursos, talleres, seminarios, etc. Y que esto nos da paso o que nos da pie para poder avanzar en el proceso de especialización. Y la especialización también hace referencia a que podamos trabajar sobre un campo en particular. Que no caigamos en esta situación de vendernos u ofertarnos como parte de vender un todo. Es decir, yo no podría ofertarme como un psicólogo que atiende niños y adolescentes y adultos y personas de la tercera edad y parejas y familias y grupos, porque entonces no tengo un campo de especialización, tanto para la población como para el tipo de problema. Yo podría también decir que atiendo depresión y ansiedad y problemas de sustancias y de sueño y sexuales y alimenticios, pero a final de cuentas eso implica que no estoy teniendo la oportunidad de réplica de un procedimiento en particular. Generalmente la especialización se dará por nuestros campos de trabajo. Entonces mi mismo trabajo me moverá hacia el suicidio, hacia la violencia, hacia la población infantil, etc. Los campos de especialización son importantes porque nos permiten pulir o detallar las habilidades clínicas para un problema en particular. Después tenemos las consideraciones sobre el trabajo clínico, que básicamente son 3: sociales, particulares y legales. En psicología clínica y en psicoterapia no podemos centrarnos solo en las habilidades, en las condiciones, particulares. Hay que retomar la parte social y sobre todo la parte legal, tanto para proteger al paciente como para poder proteger a nosotros mismos, a los psicólogos. Recordemos que hay que llevar un expediente adecuadamente documentado, consentimiento informado, y que cada una de las cosas, pasos y procedimientos que se hagan en consulta tienen que estar documentadas de manera clara. Posteriormente tenemos las habilidades básicas del terapeuta. Ya que ustedes revisen la bibliografía correspondiente a esta unidad, podrán ver muchísimas más habilidades. Sin embargo, aquí yo solo contemplo 3 que podríamos considerar parte de las principales, que es la empatía, la escucha activa y la aceptación. Básicamente esto corresponde al hecho de, por medio de la aceptación, no juzgar al paciente, no rechazar o evitar por las condiciones propias de su problemática o la situación que esté presentando, y que en la escucha activa, por el proceso de empatía, podamos no solo poner atención o solamente escuchar, sino que la escucha activa implica que la información que me está dando el paciente o el consultante, yo la estoy filtrando por un modelo teórico y la estoy acomodando en una estructura, en una formulación de caso. Y bueno, adicionalmente, cerca del final, algunos de los aspectos éticos básicamente tiene que ver, o el énfasis que hacemos en la referencia de la ética, pues es el código ético. Si bien en esta unidad y en el módulo no revisaremos el código ético del psicólogo, será importante que ustedes puedan revisarlo. Lo pueden encontrar en la página de la Sociedad Mexicana de Psicología de manera gratuita,
Y si no lo encuentran, me pueden escribir por correo electrónico y yo se los hago llegar sin ningún problema. Es importante que puedan revisarlo todo, más en lo prioritario, el apartado que hace referencia a la atención clínica o a la intervención psicosocial. Y bueno, esto es una parte importante dado que protege o cobija la práctica individual, y en lo social y en lo general pues nos ayuda a seguir preservando, por así decirlo, el prestigio del cuerpo profesional. Que cada una de nuestras actividades corresponda a un carácter ético-científico y que preserve la condición de ciencia en la psicología. Y por último tenemos los valores del terapeuta, que aquí no hacemos referencia a valores cívicos o a la parte moral, no estamos hablando de honestidad, respeto o cuestiones de este tipo, sino que más bien qué resulta valioso para el terapeuta, qué del proceso y el contacto con otra persona es lo que al terapeuta le resulta importante o valioso. Y la respuesta a esa pregunta depende de tres cosas: lo que esté en función del consultante, lo que esté en función de terceros y lo que esté en función del propio terapeuta. En función del consultante en relación a qué parte de sus necesidades, de sus deseos, de sus condiciones, sus limitaciones, sus habilidades, y por ello lo que para mí sea valioso en terapia tiene que corresponder a lo que sea valioso para el paciente. Esto siempre y cuando no desate o no desarrolle riesgos a terceros, que sería el segundo bloque, o no interfiera con los aspectos de terceros otros o socialmente hablando también. En función del terapeuta, si estos valores del consultante no son acorde a los míos y yo no puedo hacer nada por adaptar los míos o regularlos por el bien del consultante, entonces yo no puedo trabajar con esa persona. Esa parte es importante, dado que a veces podemos generar procesos en la relación terapéutica que no nos damos cuenta, pero es porque lo que es valioso para el paciente no es valioso para mí, y por lo tanto no estoy en una disposición consciente de poder ayudar o contribuir a su problemática. Bueno, finalmente la parte del valor, esto ya lo desarrollaremos más al final del módulo, pero sería importante meterlo o contemplarlo en esta pauta introductoria. Les dejo algunas referencias que pueden ser de utilidad. Estas las encontrarán en la planeación, y alguna, una o dos que pueden ser adicionales que podrán revisar para el adecuado desarrollo de esta unidad. Cualquier duda pueden contactarme directamente por correo electrónico o pueden socializarlo en el foro para que los demás compañeros obtengan la misma información. Quedo a sus órdenes. Espero que esta presentación haya sido de su agrado, que sea entendible. Cualquier duda o cualquier situación que no quede clara, por favor escríbanme en el foro o a mi correo para poder resolverlo en la inmediatez posible. Muchas gracias.